Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 5 de nuestra ilustre Universidad Bicentenaria de Aragua, quien les saluda su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez Torres, quien los acompaña en tan importante asignatura. Bienvenido a nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar la inflación en la economía venezolana. Iniciamos con los antecedentes de la inflación en Venezuela y lo resumimos en donde el primer punto dice que en 1970 está la nacionalización de la industria petrolera y del hierro. Esto fue bajo el gobierno del doctor Rafael Caldera. Como punto 2, paralelo, los árabes se paralizaron debido a las guerras, lo que trajo como consecuencia más ingreso para el país, es decir, para Venezuela. El 18 de febrero de 1983 fue lo que fue el Viernes Negro. En 1983 nace el primer control cambiario, ese régimen cambiario de divisas, llamado RECADI, y en 1984 fue eliminado por corrupción. En el año 1989 fue el Caracazo, donde fue el aumento de la gasolina, y esto fue bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1992 fue la intentona golpiza del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Luego, en 1994, nace un nuevo control cambiario llamado la OTAC. En 1995, en el mes de abril, se termina el control cambiario. Y en 1999 nace el tercer y último control cambiario, producto de ser un país netamente importador. Fíjense que es bastante interesante cuando nosotros abordamos el tema inflacionario en lo que es la contabilidad, pero específicamente tenemos que conocer cuáles son esos antecedentes de la inflación en nuestro país. Es importante y vital. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para irnos preparando a los otros núcleos temáticos que vamos a abordar en la asignatura Contabilidad 5. Conocidos los antecedentes, ya podemos definir o conocer qué es la inflación. Hay muchos autores que definen la inflación desde su punto de vista, en base a experiencia de otros países. Pero la inflación no es más que un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. ¿Qué causa esto? Causa subidas continuas de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos y hacer uso de ellos. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de inflación, rápidamente se nos viene a la mente la fotografía de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país hiperinflacionario. Fíjense que es el país donde tenemos dos controles cambiarios. Uno legal, que es el que establece el Banco Central de Venezuela, que es donde te establece el gobierno que debes usar para temas legales, como lo es compra, venta, debes facturar a tu precio del Banco Central de Venezuela. Pero tenemos el otro mercado, que es el mercado negro, que es el mercado paralelo, que de allí es donde muchos de las personas a veces acudimos para comprar y a veces acudimos también para vender, para, como quien dice, ganar un poquitico con el tema inflacionario. Ahora bien, fíjense que cuando hablamos de inflación tenemos varios tipos y dentro de los tipos de inflación tenemos la estable. La estable
que es un porcentaje entre 2 y 3% en un periodo anual. ¿Ok? Tenemos la moderada, que es entre 3 a 10% anual. Tenemos la acelerada, que está entre 10 y un 50%. La galopante, entre 50 y 100. Y tenemos la fotografía de Venezuela, donde nos dice que un país es hiperinflacionario cuando su inflación está por encima del 100% anual. Así como nosotros tenemos los tipos, tenemos causa, tenemos consecuencia, es importante conocer los efectos de la inflación, que es importantísimo. Y nosotros lo clasificamos, por decir un dicho, en la siguiente manera: económico-financiero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay aumento de las tasas o alícuotas de impuestos, surgen nuevos impuestos entre el Estado y la banca, hay inversiones internacionales y hay aumento de la economía informal. Fíjense ustedes que en la parte económica todo esto se cumple aquí en Venezuela, sobre todo el último aspecto, cuando dice aumento de la economía informal. Y lo vivimos en el día a día. De repente vamos al centro de X ciudad y vemos muchísimas personas vendiendo de todo en una economía informal, pues, porque la gente busca la manera de generar ingresos. ¿Cómo? Vendiendo y no estar, como quien dice, cumpliendo bajo la legalidad de una compañía, bien sea firma personal o una firma jurídica, una compañía jurídica. Luego tenemos la parte social y decimos, hay desempleo, la salud y la educación es un poco deficiente, tenemos resentimiento social y tenemos también el aumento de la delincuencia. Fíjense que todo esto lo hemos vivido y ocurre, lamentándolo mucho, en nuestro país. Y tenemos también la parte psicológica, que a veces es la que es un poco difícil de controlar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que somos humanos y por ser humanos tenemos debilidades. Fíjense que dentro de los efectos psicológicos, cuando hablamos de inflación, tenemos la presión de la economía, que a veces hay personas que se suicidan porque dicen, no aguanto más, no puedo más. Y tengo casos donde he conocido de personas que se han quitado la vida porque de repente tiene la responsabilidad de una familia, no tiene dinero, entra en desespero y bueno, lo primero que se le pasa por la mente es quitarme la vida, porque a veces piensan, mejor dicho, que esa es la solución. Y realmente no, porque imagínate un padre de familia que se quite la vida, tenga niños pequeños, prácticamente lo que hace es contribuir más a un problema. Y más si la esposa de repente no trabaja, está en la casa atendiendo a los niños, ¿ve? Entonces, es una serie de situaciones que a veces la gente toma acciones de manera apresurada. Y por último, tenemos el estrés. Ese estrés que día a día está perjudicando a muchísimas personas. Estrés a nivel de país, estrés a nivel laboral, estrés a nivel familiar. Entonces, hay que, señores, tomar conciencia y tomar las cosas con calma. Yo siempre digo que todo tiene solución. Entonces es importante, o sea, buscar la manera, analizar y sobre todo, como digo yo, en situaciones así, tener la fe firme, pedirle mucho a Dios, porque todas las tormentas pasan, ¿ok? Y simplemente pedirle a Diosito, bueno, que tome el control y que nos ayude, así como nos ha ayudado hasta los momentos. Buenos estimados participantes,
Ya concluyendo con este último tópico, manejado en nuestro segundo encuentro síncrono, me despido con esta reflexión, donde dice: cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. Con esto me despido, estimados participantes. Fue un placer estar en este segundo encuentro síncrono. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en la semana número 7 con nuestro tercer encuentro síncrono. Un fuerte abrazo desde la distancia. Que tengan todos una feliz noche y Dios me los bendiga.